Bueno, bienvenidos, estamos acá en otra transmisión de CodeWave. Acá estamos con Brian, yo soy Gino. Y bueno, siguiendo un poquito las temáticas con las que venimos, hoy vamos a seguir repasando el tema del Backend Developer Roadmap. Eh, Es así. Ahí si estás compartiendo, creo que sí, todavía estamos nosotros charlando. ahí está. Tengo que Ahí entrar en la pestaña. vamos. Buenísimo. Y bueno, acá nos habíamos quedado, habíamos visto un poco de internet, qué lenguaje recomendábamos, un poco de la importancia que tiene aprender Git y algunos de los servicios que nos brindan como GitHub. Y vamos a continuar un poquito más con respecto a eh, las bases relacionales, dice acá, ¿no? Y después, un poco más abajo, tenemos las bases de datos no relacionables. Sí, perfecto. Bueno, en cuanto a base de datos relacionales, creo que en cuanto al negocio se suele usar mucho base de datos relacionales, pues son muy consistente, ¿no? Se busca priorizar un poco la consistencia de datos, ¿no? Que tipo que tus usuarios coincidan con tus ventas o productos o tus usuarios coincidan con, no sé, con todos los otros datos que tenés, ¿no? Que solamente haya como una fuente de verdad y toda esa fuente de verdad justamente esté relacionada con todos los otros datos, ¿no? Sí, 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 podemos decir que va un poco por ahí. Algo importante de las bases de datos relacionales es que tenés esta funcionalidad, por ejemplo, de vincular tablas, ¿no? En una base relacional tenemos tablas y estas tablas pueden estar relacionadas a través de una clave primaria y una foreign key. Y esto nos va a permitir generar como algunas restricciones a la hora de insertar información en la base de datos, borrar o hacer algún cambio. Entonces, nada, nos permite jugar un poco con eso. En cambio, por ahí las bases de datos no relacionales hacen más parte como el uso de documentos. Y estos documentos no necesariamente tienen que ser iguales en el sentido de campos que vamos a estar guardando. En cambio, en las relacionales sí, es necesario respetar esa estructura de campos que tenemos. Sí. En cuanto a base de Eh, datos no SQL, justamente, existe, bueno, lo que comentabas, ¿no? Esta base de datos de documentos, ¿no? Como MongoDB creo que es la más popular en cuanto a eso. Y sí, bueno, justamente la idea es como guardar JSON adentro de la base de datos, ¿no? En vez de tener por ahí tablas y filas y columnas, vos acá tenés lo que es justamente documentos, ¿no? Un JSON con su estructura que puede variar dependiendo los distintos documentos. No todos son iguales entre sí. Pero bueno, justamente Mongo es una base de datos más orientada a documentos, ¿no? Después dentro de las no relacionales también tenemos otro tipo de base de datos, como Firebase en real time. Tenemos, bueno, Cassandra como orientadas a columnas, ¿no? Y bueno, Redis también como clave valor, ¿no? Yo me acuerdo que a nivel laboral no he utilizado mucho base de datos no SQL. Cassandra la he utilizado por ahí. Cuando aprendí sobre Cassandra me voló la cabeza porque justamente una de las cosas que hacía Cassandra era la replicación de datos y apuntaba más a la velocidad, ¿no? No existen las relaciones, justamente las no SQL, no existen relaciones en las bases de datos. Entonces eso es lo que la diferencia principalmente de las bases SQL. Esto lo que trae por consecuencia es que tampoco puedes usar el lenguaje SQL para hacer consultas en base de datos, ¿no? sí, sí, ahí son un poquito más sobre Redis, nada, Redis más que nada es una caché.
está en memoria y es un key value como habías comentado. Y como está en memoria suele ser algo mucho más rápido Mm. para poder acceder y tiene una atomicidad de escritura. Eh, y también tiene algo muy bueno que vos le podés definir tiempo de vida a ciertos key values y, y nada, puedes definir un tiempo y luego ese tiempo se eliminan. Entonces nada, te da esas otras features. Sí, 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 está buenísimo eso porque, bueno, justamente cuando usás este tipo de base de datos clave valor las utilizás justamente para darle un poquitito más de velocidad a tu aplicación porque te permite tener justamente, como decías, ¿no? Cacheado estos datos, por ende los tenés como más a mano. Entonces vos podés agarrar y cuando recibís, por ejemplo, una petición, en vez de ir a buscarlo directamente a tu base de datos de documentos o base de datos SQL, los tenés como más a mano, ¿no? Seguramente Redis está diseñado a forma tal de que vos puedas mandarle un valor y al toque te devuelve, le mandás una clave y al toque te devuelve el valor de esa clave. Y si no, bueno, te dice justamente, mira, no encontré este documento o este valor dentro de la base de datos, ¿no? Sí, 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 vamos más orientado a eso. Va por ese camino, digamos, el uso Bien. de Redis específicamente, ¿no? De las otras bases de datos sí la podemos utilizar con los mismos fines que las relacionales. Sí, 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 justamente bueno, la base de datos relacional, como decíamos antes, te da la ventaja esta de, bueno, justamente además de las relaciones, esto de poder utilizar SQL y además justamente la confianza de la consistencia entre sus datos. Eh, bueno, después tenemos un poquitito más acerca de base de datos. Tenemos lo que son los ORMs. Bueno, es un poquito los objetos. ¿Cómo es las siglas? Object Relational Model. Son Map, mapping, no es mapping. mapping. Mapping, ahí va. A ver, para mí es mapping, pero a ver, validemos. ORM. Bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está la. ¿Cómo sería? Mapping. Relational Mapping. Bien. Bien, bien, bueno, lo cual significa justamente que vamos a tener mapeados nuestros objetos en programación, en los lenguajes orientados a objetos, ¿no? Vamos a tener cada uno de esos objetos mapeados, o cada una de nuestras clases, mejor dicho, mapeadas con un objeto de base de datos. Entonces, cuando tengamos que consultar a la base de datos, vamos a consultar a través de estos objetos. Lo cual ese mapper ya te va a mapear cada valor de cada una de las columnas a cada atributo de nuestra clase. Em, sí, 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 más por ese lado. En sí no puede no ser algo orientado a clases, a objetos. Por ejemplo, tenés ORM en Go, que Go no tiene objetos. También existen los ORM. Eh, por eso es más esa relación mapeo entre tu código y lo que tenés en la base de datos y en los cuales te va a facilitar poder generar consultas y traer información, actualizar, borrar, Sí, como una capa ahí de abstracción. sí, sí, justamente te hace esa abstracción. Después, bueno, Java al menos con JPA y Hibernate te permite tener como un tipo de lenguaje de consulta también que es diferente al SQL puro, pero funciona de una forma muy parecida, ¿no? En vez de los nombres de las tablas, por ahí pones los nombres de los objetos y bueno, después es un poco agnóstico de la base de datos, como que separa un poquitito más el tema de base de datos en esa parte. Sí, ahí más que otro punto es que a través de un ORM dejas de ejecutar sentencias SQL, ¿no? Y creo que ese es un punto muy importante, porque ya vienen con ciertos métodos en los cuales te van a permitir implementar y extraer
de esa, de esa sentencia SQL que necesitas ejecutar. Sí, Así que ese es un punto muy importante también. perfecto. Después, bueno, tenemos acá el tema de ACID. ACID para el tema de base de datos. Bueno, son básicamente cuatro de las propiedades que tiene que tener la base de datos relacionales. Atomicidad, consistencia, aislación y durabilidad. Son las cuatro cosas que tiene que tener una base de datos, ¿no? Para ser justamente relacional. Si no cumple con alguna de estas cuatro propiedades, no es una base de datos relacional. Entiendo que Mongo intenta respetar estas por más que sea una base de datos orientada a documentos, pero bueno, aún así pierde alguna de estas cuatro propiedades, como por ejemplo la consistencia de datos, ¿no? Sí, ahí tenemos otras más como las transacciones, ¿no? Es, bueno, voy a modificar en una base de datos varias tablas, varios documentos, varios objetos y necesito que todo se ejecute o todo falle, ¿no? Es como un todo o un nada. Y ahí vamos a estar utilizando las transacciones, ¿no? Sí, sí. Nada, normalización, que es un poco más a la base de datos relacionales. Y los siguientes no hace mucho sentido verlo. Sí, 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 Social no. platform. Para, por ahí para trabajar como un poquitito más a gran escala lo demás me suena, ¿no? Después tenemos, bueno, justamente hablando de gran escala, tenemos el escalado de base de datos, ¿no? Los índices, la replicación, las estrategias de sharding y bueno, el CAP, que no me acuerdo qué era. Me acuerdo que lo había visto algo de eso, pero no me acuerdo bien qué era. Una, ¿cómo se llama? Un acrónimo. Sí, Tampoco me acuerdo muy bien qué era bien específicamente, pero también viene por ese lado de sí. consistencia, Consistencia, disponibilidad y disponibilidad, partición. Acá dice disponibilidad eh, de tolerancia a la partición. C de consistencia, A de availability y P de partition tolerance. sí. Que Y eso, acá lo importante, sí. no, no, que justo iba a aclarar que cuando vos tenés una base de datos, las bases de datos no pueden cumplir las tres cosas a la vez. Siempre se cumplen dos cosas, ¿no? Por ejemplo, la base de datos relacional tiene consistencia y disponibilidad, pero no tiene tolerancia a la partición. Después la base de datos, por ejemplo, Mongo, tiene disponibilidad y tolerancia a la partición, pero no cumple con la propiedad de consistencia. Entonces esa era como de eso trataba más o menos esto del teorema CAP. Ah, buenísimo, buenísimo. Y nada, después los otros puntos ahí habla de cómo también, ¿no? Cuanto más escala tenés a nivel tráfico y datos, necesitas tener una estructura que lo soporte y ahí puedes trabajar con réplicas de lectura, con copias primaria, secundaria, se cae una, puedes utilizar la otra. También tenés algunos temas de cómo esas réplicas o ese primario y secundario se van actualizando, ¿no? Si sincrónicamente, asincrónicamente. Y vamos por ese lado, de pensar un poquito más a la gran escala, ¿no? Sí, 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 justamente. Imagínate empresas que trabajan como a recontra gran escala. Y después de eso, nada, continuando. Sí, perdón. Creo que me están dando mal internet. Tranqui, tranqui. No, tranqui, creo que fui yo. Eh, sí, justamente, bueno, tenemos esa parte de trabajar a gran escala con base de datos, imaginando bueno, que nuestro negocio tiene que persistir un montonazo de datos. Este, todo el trabajo que tiene que hacerse como para que esos datos también sean consistentes y que si se te cae
la base de datos de algún servidor, que haya alguno de respaldo para no perder justamente esos datos importantes para poder, no, seguir poder controlando tu negocio, ¿no? Sí, 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 es muy importante tener esos mecanismos. Nada, imaginemos que en un e-commerce no deberías tener estos problemas, ¿no? Se cae una base de datos o el tráfico aumenta y básicamente estarías limitando la experiencia del usuario, aunque parece muy tonto que tarde 1 o 2 segundos más en traer información al usuario, puede ser un impacto muy grande, ¿no? Sí, Más hoy que el internet termina siendo rapidísimo, entonces nada, estamos acostumbrados a que las cosas carguen rápido. Y si, bueno, por algún motivo orientado a esto, ¿no? Base de datos, escalabilidad, nuestros servicios tardan un poco más, pueden llegar a hacer que impacten el negocio y estemos perdiendo compras, ventas, plata, ¿no? Entonces, nada, parece muy no importante, pero cuando estamos hablando de cosas a gran escala, empieza a claro. tomar mucha más relevancia. Imagínate que en 2 segundos, por ejemplo, si estás en Argentina, la cantidad de compras que se pueden hacer en un e-commerce en 2 segundos, ¿no? Y son ventas que estás perdiendo. Asimismo, en empresas bancarias, por ejemplo, bancos o tarjetas, si pierden el registro de transacciones de 2 segundos, es dinero que está perdiendo o la empresa o justamente los clientes de ese banco o tarjeta de crédito, ¿no? Sí, 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 pues sí, es otro caso de uso. Bien. Después, bueno, tenemos algo muy interesante. Ya nos vamos metiendo un poquitito más el tema de APIs, ¿no? ¿Qué son APIs? Bueno, son interfaces programadas de aplicación, si no me equivoco, como las siglas en español son algo así. ¿Qué significa que sean interfaces de programadas de aplicación? Eh, es como la capa que nosotros terminamos exponiendo de nuestra aplicación hacia afuera, ¿no? Esto puede ser una API HTTP o una aplicación que se ejecuta por línea de comandos, o puede ser, no sé, cualquier aplicación de escritorio que utilicemos. Este, Eso básicamente sería como una API, ¿no? Incluso una librería también podría ser una API, ¿no? Es exponer justamente esa capa. Sí, acá nada, lo vemos que se abre como en dos partes, ¿no? Una más orientada a la autenticación y tipos de autenticación que tenemos para poder aplicar en nuestros proyectos. Tenemos algunos muy conocidos como Out, Base Out, el Token Out, JWT. Eh, y la otra rama a la que está haciendo referencia acá es qué tipos de protocolos tenemos para la comunicación entre APIs. Por ahí podemos tener REST, que está JSON y tiene esos métodos, ¿no? Que cada método HTTP utiliza y tiene distintos significados para qué acciones queremos realizar en las APIs. Justo viene REST, JSON. SOAP, que usa XML Mm. para las comunicaciones. gRPC no lo usé, y GraphQL básicamente es como una capa intermedia en la cual lo que va a tratar de reducir es que desde el frontend o desde otra API no tenga que consultar a muchas. Entonces GraphQL se para en el medio y es quien hace de intermediario. Entonces puede consultar a X cantidad de APIs y te retorna un solo mensaje reducido a lo que nosotros le hayamos pedido Bien, en el request. bien, perfecto. Sí, Y nada, es bueno para tráfico también, porque si yo estoy por ejemplo, en una aplicación mobile, puedo, perdón por interrumpirte. no sé si me estoy colgando. Sí, un poquito, pero tranqui, tranqui. No sé si yo soy o soy yo o sos vos que tiene delay. eh, Sí, sí. no sé, sigo ahí un poquito más. Nada, básicamente nosotros podemos tener una API que tiene 10 campos y en web, eh,
posiblemente estemos conectados a un cable de red, a un Wi-Fi, entonces tendríamos más ancho de banda para poder hacer peticiones y nos podemos traer los 10 campos. Ahora si estamos en un mobile, es muy posible que estemos consumiendo datos. Entonces nuestro banda de ancha disminuye y podemos llegar a hacer un cambio a GraphQL y decir no me traiga los 10 campos que te pedí antes, ahora tráeme 5 porque en mobile la visualización suele ser menor. Entonces GraphQL te da esas posibilidades. Bien. Sí, 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 está buenísimo eso de GraphQL porque se abre un abanico de muchas posibilidades ahí con GraphQL que está bueno, es interesante. Más que nada por esto que mencionás vos del tema del ancho de banda, ¿no? Y el consumo de datos que, bueno, hoy por hoy es mucho, muy importante, ¿no? Que vayas por, no sé, por la calle y puedas ocupar el menos cantidad de ancho de banda posible en la red. Creo que a eso se apunta hoy un poquito con GraphQL y está bueno, ¿no? En cuanto a REST y JSON APIs, bueno, no hay mucho que agregar, es más que nada usan el protocolo HTTP. Bueno, usando los verbos HTTP, ¿no? Como el get, el post, el put. Justamente la semana que viene vamos a hacer una API HTTP en Go. Así que vamos a refrescar incluso un poquitito de esto. En cuanto a SOAP, bueno, es un protocolo bastante más viejo que trabajaba con XML, con contratos, incluso con un contrato de por medio, en el cual se basaba para validar ese XML. Que bueno, también el XML, si no han visto XML, es algo bastante verboso, mucho contenido y la verdad que es muy costoso pasarlo por la red. Es como totalmente lo contrario a GraphQL, ¿no? Mucho más pesado, se utilizaba mucho también bueno, para entornos muy empresariales, por ahí para, para entornos también gubernamentales, recuerdo que se usaba mucho, imagino que debe haber bastante todavía de eso en pie. Y bueno, en cuanto a gRCP, también es algo que usa Protocol Buffer. También se tiene un contrato de por medio, pero ya no se mandan cosas legibles para el humano, sino que se mandan códigos en hexadecimal. Esto lo que hace es hacer una llamada muchísimo más rápido de lo que puede ser un REST, un SWAP y un GraphQL, ¿no? Esto es muchísimo más rápido. La ventaja que tenemos con esto es que a nivel humano no lo podemos entender. No podemos entender lo que se está mandando a un lado y se está recibiendo del otro. Entonces ahí se tiene que jugar como con un cliente gRCP y bueno, con el servidor gRCP y bueno, validar esos datos. Posiblemente más adelante podamos hacer un ejemplo también. E incluso en dos lenguajes de programación distintos también estaría bueno probarlos para demostrar que también es como no necesitas programar las dos interfaces en el mismo lenguaje, sino que bueno, se puede tener tranquilamente un cliente en Go y un servidor en Java, por ejemplo, ¿no? Ahí me genera la duda, o sea, es más rápido la comunicación, pero pensando, ¿es más rápido el procesamiento cuando recibimos los mensajes? Es una buena pregunta. No sé, yo no tengo la respuesta, Hmm. pero la googlearía. Es Eh, como, ok, el procesamiento, ¿no? de ese request que llega al servidor. Es más rápido el procesamiento de convertirlo de eso que vos decís de hexadecimal a una estructura Go o a una clase Java sí, que utilizar REST o SOAP. entiendo que es más rápido. Al menos en cuanto a la llamada, sé que es más rápido. En cuanto a, vos decís, al parseo, digamos, hexadecimal a la estructura o al objeto. En eso es tu pregunta. Claro, ese procesamiento. Sí, Ahí me genera esa duda. Ahí, no sé. la verdad que Sí, sí, sí. no sé, no te sabría decir eso si es mucho más rápido, pero bueno, entiendo que al menos a nivel comunicación entre servicios, eso es muchísimo más rápido y creo que ahí es donde es la verdadera ganancia de gRCP. En la comunicación, en que como si estuvieras llamando a un método dentro de tu propia aplicación.
A ese punto es bastante más rápido en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Igual creo que alguna contra tiene que tener, si no todo el mundo usaría gRCP. Y la principal Nada, contra me es pondré a investigar. sí, la principal contra es que justamente esto, ¿no? Que por ejemplo, si vos querés controlar los datos o el tráfico que hay en tu aplicación, a nivel humano no es legible. Entonces eso ya como que te complica un poquito la comunicación. No te des como un postman para mandarlo directamente a tu servidor. Necesitas cumplir con el contrato que te da el cliente. No puedes exponerlo para todas las personas. Tiene sus contras ahí, pero bueno, a su vez la principal ganancia es esta, ¿no? Claro, sí. Bueno, después tenemos. Pues habría que voy a investigar un poquito más. Me llama mucho la atención ese tema. Dale, sí, sí, podríamos hacer incluso en el futuro, como te digo, una prueba de concepto. Y bueno, a ver cómo justamente funciona, ¿no? Más en profundidad tal vez. Claro, sí. Y bueno, después sigue. Bueno, Tenemos acá un poco de caché, ¿no? De cómo nosotros, qué maneras tenemos de disponibilizar de una forma más rápida nuestro contenido, nuestra información a los usuarios o otra API. Nada, hablar un poquito de Redis de nuevo, Mencaché. Imaginemos, no sé, un e-commerce. Y en un e-commerce eh, estamos haciendo una promoción de de una estufa. Y todo el mundo va a querer ingresar a ese ítem en un e-commerce. Y todas esas personas que van a querer ir a buscar esa oferta son requests y son procesamiento que va a ir dirigido a la base de datos, ¿no? Y vamos a tener una carga muy importante. Entonces puede ser un muy buen feature ahí tener esa promoción en caché y que ya una porque va a ser accedido muchas veces y otra porque vamos a poder responder más rápido. sí, Eh, Después tenemos el CDN. Somos siempre CloudFront de AWS. La idea es que tu contenido esté disponible en distintos servidores a lo largo del mundo. Entonces vas a tener menos latencia dependiendo de dónde estés. Nada, apunta a eso, ¿no? A que tu contenido pueda estar distribuido en distintos servidores y nada, dependiendo de la región y eso vas a poder ir al claro. más cercano y la latencia va a ser menor. En cuanto a esto, CDN, digamos, por ejemplo, AWS y otros, hay varios servidores CDN, tienen como distintos servidores alrededor del mundo, ¿no? Como para tenerlo justamente más a mano del cliente que lo está consumiendo, ¿no? Claro, sí, sí, apunta a eso. También me lo llevo de nuevo al caso de capaz sí tenemos un servidor en Virginia y estamos consultando desde acá, desde Argentina, desde una computadora. Capaz esa latencia no se ve mucho o no la notamos. Ahora si estamos en un celular con 3G, capaz la latencia la vamos la experiencia del usuario ¿cómo sería? La va a visualizar de una forma diferente, va a sentir más esa latencia que, por ejemplo, tengamos un servidor en Brasil. La latencia y el tráfico va a ser mucho menor, entonces la experiencia del usuario cambia. Eh, Se va a notar mucho más capaz en una red Claro, sí. Y más en cuanto a aplicaciones web, que no sea muy, no tenga mucha banda, que no, te decía que en cuanto a aplicaciones web, que cambie un par de segundos, es un montón, ¿no? Muchas veces para el usuario es un montón eso.
Ya, sí, 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 estamos ahí, estamos en ciertas, para ciertas aplicaciones, ciertos tipos de... Lo mismo Spotify, no sé, Spotify te tarda unos segundos en cargar y nada, te querés morir, vos querés que la música reproduzca lo más rápido. Sí. Eh, entonces también va por ese lado. Eh, y después nada, el caché ahí a nivel, podemos decir, local, un local storage del browser, podemos ir guardando cierta información que nos va a permitir disponibilizarlo más rápido. Eh, nada, viene también por ese lado. Bien. Después, bueno, acá seguimos con un poquito lo que íbamos hablando la semana pasada en lo de frontend, acerca de conocimientos en seguridad web, ¿no? Bueno, un poco lo habíamos hablado un poquito, bueno, M5 ya, bueno, acá son formas de encriptar también, ¿no? Eh, no sé, ¿me escuchás? Yo no te estoy escuchando. Estaba muteado, changos. Nada, y eh, son el tipo de hash, ¿no? Y podemos tener distintos tipos y con respecto, por ejemplo, al HTTP, HTTPS que comentaba el otro día, eh, son una buena prueba para entender que la seguridad del tráfico que entre las comunicaciones entre aplicaciones, frontend web, frontend a backend o backend entre backends, es importante, ¿no? Porque si alguien se interpone en el medio de la comunicación puede estar viendo los datos que estamos enviando y recibiendo. Sí, sí, por Eso eso también estaría bueno hacer una prueba. sí, 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 estaría buenísimo. También integrarlo a, bueno, a esa futura aplicación que podemos empezar a armar. Y sí, repasar un poquito estos conceptos que, bueno, son mucho muy importantes, ¿no? Porque el tema de los datos sensibles del cliente, ¿no? Muchas veces el robo de tarjetas o datos no encriptados que terminan siendo vendidos por ahí, es algo bastante peligroso para en cuanto a las aplicaciones. Sí, 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 así es. Bueno, después sigue el testing. En el testing, nada. Integración, los test unitarios, test de integración. Nada, test unitario, pues ir probando. La idea es probar las funcionalidades. Estoy muteado de nuevo, ¿no? Ah, no. No, no, no te estoy escuchando. Eh, Ir probando las funciones, métodos, lo más acotado posible. En cambio, un test de integración, la idea es que pruebes un flujo completo de punta a punta o el flujo más grande que puedas, ¿no? Entre distintas aplicaciones. Eh, y el test funcional, no sé muy bien a qué apunta acá. No, no, yo creo que es un poquitito también probar funciones enteras, pero me suena más a test de integración eso. Este, Ah, me suena más a eso, ¿no? A que son los test de integración, esto de probar, no sé, si tu aplicación está integrada con dos o tres aplicaciones más, bueno, probar que todo el camino de esa integración de las tres aplicaciones funcione, las cuatro aplicaciones en conjunto funcionen, ¿no? Que justamente después los datos queden lo más parecidos posibles y demás. sí, sí, a mí me vino a la mente el testing funcional. Es un poco lo que hacían los analistas funcionales, ¿no? Nosotros le pasábamos la aplicación que realizábamos, el tipo decía, bueno, si yo ingreso esto, la aplicación tiene que hacer esto, ¿no? Claro, Y él lo que pasa en el medio básicamente no le interesa, sino más que nada es dada cierta información, el input y el output, ¿no? claro. Y ahí en el medio, bueno, magia. Sí, 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 Creo exacto. que más Eh, prueban como punto de eso. entrada-salida, ¿no? De lo que mandan, tipo, che, yo mando esto y Eh, espero recibir lo que espero, ¿no? bueno, claro, si la función se llama suma y dado dos valores, debería dar la suma,
Cómo lo hace no me interesa, pero yo sé que si le paso 2 y el segundo parámetro 2 debería devolverme 4, ¿no? Es Sí, como... sí, sí, sí. Eh, O... Sí, no, que iba a hacer mucho hincapié en el tema del testing. Es muy importante a la hora de validar que nuestra aplicación funcione bien, ¿no? Muchas veces no nos tomamos el tiempo suficiente como para hacer testing cuando es una parte, yo creo, bastante importante a la hora de programar, ¿no? sí, siempre en empresas que hemos trabajado había cero testing Sí, y eso terminaba habiendo eh, problemas en el futuro. sí, Cosas, datos que el usuario ingresaba o procesos que no estaban realmente probados más que el camino feliz mm, y las cosas se terminaban rompiendo. Actualmente donde trabajo hay un mínimo de coverage de test, digamos, un mínimo de archivos, de porcentajes de archivos que tengan test. Y eso es como, bueno, te, te reduce la cantidad de bugs que puedes llegar a encontrar en producción. sí, sí, a veces tomar el tiempo de hacer un test, al menos para el camino feliz, al menos, te ayuda a eso, ¿no? A evitar los bugs, posibles bugs que puedan venir en un futuro, ¿no? Más si los haces automatizados estos tests, cosa de cada vez que pase, no sé, por la integración continua o cada vez que estés en tu máquina, te hacer el commit, los ejecutes y veas y corrobores que pasan todos los tests, es la forma más sencilla, porque te asegura de que tu aplicación funcione lo más parecido a lo que vos querés. Y segundo, que te ahorras mucho tiempo después de encontrar este tipo de cosas que se te pasaron por no poner un uno más uno me devuelve dos en este caso. Y tal vez con esa simple validación te ahorras un montón de problemas futuros, ¿no? Sí, y también suma mucho cuando esa API o esa aplicación es media grande, ¿no? Hmm. Entonces, y también ahí para el futuro, si el día de mañana viene una nueva persona, se suma al equipo, empieza a tocar la API y toca algún cambio de algún archivo, los test te previenen de que eso no tenga impacto en alguna otra función, algún otro flujo. Eh, que suele pasar, ¿no? Haces un cambio chiquito en algún lado y termina impactando en muchos otros lugares y en cuales cuando ejecute los tests van a salir esos errores o horrores. Sí, 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 muchas veces se terminan siendo errores, ¿no? Y sumado que el Sí, testing, muchas personas creen que el testing, incluyéndome, creemos que el testing es una buena forma de documentar también funcionalidades, ¿no? Porque un test bastante bien hecho te puede demostrar cómo funciona una aplicación, un componente, una integración, entonces eso también sirve, puede llegar a servir de documentación, ¿no? sí, 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 también suma mucho. Bueno, vamos un poquito más. Bueno, tenemos Integración continua. integración continua. Nada, también ahí, nada, un poco de integración continua. Es dado un juego, dado lo que desarrollé, que se pueda ejecutar algún tipo de validaciones, de test, estilos de código, se pueda generar un build, validación de dependencias. Son todos como esos procesos automáticos que van a estar ejecutando dados ciertos eventos. Eh, y esto puede llegar a terminar con un deploy, ¿no? Ahí es medio dependiendo, ¿no? Sí. Capaz para un ambiente de stage, cuando se hace el merge de una branch a la branch develop o stage, eso ejecute un evento, una acción y termina siendo un build y un deploy, puede ser. Ya en casos productivos seguramente no sea así, pero va por ese lado esos tracks de automatizar
esos flujos. Eh, en el pasado hacíamos build en nuestras máquinas, armábamos el WAR, lo mandábamos vía mail y otra persona lo deployaba, o nosotros mismos deployábamos eso en una máquina, ¿no? Conectándonos, bajando una versión, subiendo otra y nada, el error humano siempre puede estar ahí. Sí, totalmente, totalmente. La integración continua es algo que simplificó mucho eso, ¿no? Incluyendo esta parte de los test también un poquito de la mano, ¿no? Yo me imagino hoy se trabaja mucho con estructuras tipo pipelines, o sea, tuberías de datos, en los cuales muchas veces lo que se hace es se manda el código, se pone un stage que sea build, que compile toda la aplicación para ver si funciona, que no tenga errores en tiempo de compilación. Después se testee la aplicación y después, bueno, si es necesario, deployar, ¿no? Como decía Brian, la puedes mandar directamente, no sé, por ejemplo, que se suba a una AWS o a un GCP o, no sé, a un servidor por ahí local de tu máquina, ¿no? Pero hoy hay herramientas como GitHub Actions, como GitLab tiene su propia integración continua y Bitbucket también. Son como, creo que hoy tres de los más populares integrados con estos servicios de repositorios que habíamos comentado antes, ¿no? Sí, ahí también te puedes sumar a Jenkins, que es un viejo compañero. Sí. Uno de los primeros, tal vez. Puede ser, sí, yo lo conozco hace muchos años, así que puede ser uno de los más antiguos. Sí, 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 justamente Jenkins también está bueno. También hace muchísimos años, creo que es uno de los pioneros en todo esto de integración continua. Y bueno, por ahí se necesita una configuración, configurarlo un poquitito más, pero bueno, para los propósitos de integración continua, continuous delivery, está buenísimo. Sí, sí, ahí sumando un poquito más, bueno, va para la parte del diseño y arquitectura, ¿no? Tipo patrones de diseño, domain driver design, test driver development, event sources. Que nada, creo que son, como dice ahí, diseños y desarrollos que vamos a, llegar a realizar. Que creo que nada, creo que está bueno verlo uno por uno. Tenemos patrones de arquitectura, también es algo que creo que estaría bueno hacer un poco más de foco en otras charlas. Ahí tenemos, ahí nombra Elasticsearch, Sí, Sol. Nada, también medio parecido a lo que hablábamos de la caché, ¿no? Se levanta en memoria y te permite ejecutar queries muy rápidas para obtener información. Mensajes brokers, Kafka, RabbitQ. Eh, no, es esto para comunicaciones medias asincrónicas entre distintos backends. sí. Y hay algunas características de algunos que tiene reintentos de envío de mensajes, múltiples receptores, orden, prioridad, tiene distintos features ahí que te van a permitir enviar el envío de mensajes. Mm. Y haciendo un poquito más de resumen por el tiempo, Containerización, containerización y sí. virtualización. Bueno, un poquito Docker, ¿no? Que va orientado a containers. Eh, y después Kubernetes, ¿no? Que ahí tengo la mayor experiencia, la Buenísimo. mayor lucha de mi vida. Sí. Después, bueno, ahí como hablábamos hoy también un poquito de GraphQL, WebSockets, que bueno, también bastante utilizado en la industria, en esto de aplicaciones HTTP y demás. Bueno, WebSockets es otra forma de integrarlo como más en tiempo real, ¿no? A su vez, consume bastantes recursos del ancho de banda. Después tenés Server Send Events, servidores web, justamente para exponer tus aplicaciones a la web, o al menos encontrar una forma segura de hacerlo también con Nginx y Apache.
Bueno, después viene para la parte de building para escalar, o sea, construcción para escalar. Bueno, algunas de las estrategias de mitigación de errores, diferencia entre instrumentación, monitoreo y telemetría, que son, bueno, son importantes a la hora de exponer un servicio o una aplicación a la web, ¿no? Mayormente si esta aplicación es mayor a gran escala, digamos. Sí, mucho para aprender, mucho para hablar, Sí, poco tiempo para desarrollar. totalmente, totalmente. Pero bueno, más o menos esto fue el camino del backend developer. Como vemos ahí abajo dice que sigue para el lado del DevOps developer. Así que nada, el que quiera seguir chumeando sobre esto se puede profundizar, no hay ningún problema. Y bueno, acá justamente esto es como siempre lo decimos, como un camino recomendado, no es el indicado, no es la Biblia de los programadores backend, pero bueno, es como una buena guía para seguir en el futuro si alguien se encuentra estancado en su carrera, ¿no? Es así, Gino, el Gino de Oakland. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Así es, así es. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Brian. Bueno, nos encontramos en la siguiente transmisión. Prometemos venir con una API HTTP en Go, así que nada, para la siguiente semana. Buenísimo, muchas gracias Gino. Bueno, muchas Hablamos. gracias. Chao, Adiós. nos vemos. Chao, chao.